sí, son las 4 en punto, así que vamos a comenzar el webinar, que es uno de los encuentros que hemos previsto dentro del ciclo de webinars eólicos de la Asociación Empresarial Eólica. En esta ocasión contamos con la colaboración de la empresa DNVGL, asociada de la AE, y con dos personas que ya nos acompañan y estáis viendo en vuestros ordenadores, Miguel Sierra y Carlos Albero, y también con Heiki, que será la persona de la AE que moderará este webinar, es el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Contamos con 436 personas que se han inscrito a este webinar. Os damos la bienvenida a todos, especialmente a los que estáis desde otros países y habéis tenido el interés de acompañarnos. Tenemos personas que nos están acompañando de 20 países, que son Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, desde Estados Unidos, desde Francia, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal y Reino Unido y, por supuesto, muchos de España. Bienvenidos a todos. Sin más, vamos a comenzar. Una solo indicación práctica. Las preguntas las podéis ir haciendo en el apartado que tenéis de preguntas y al finalizar la presentación de Miguel y de Carlos, Heiki las va a ir formulando a los ponentes. Si nos quedamos sin tiempo para todas las preguntas que nos vais a ir haciendo, que las podéis empezar a hacer desde ya, tanto Heiki como Carlos y Miguel recibirán las preguntas e intentarán responderos en la medida de lo posible, porque también reciben vuestros correos electrónicos. Así que esperamos que todas las preguntas puedan quedar respondidas. Vamos a comenzar este webinar. Paso la palabra a Heiki para que él ya pueda hacer la introducción de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Sí, hola, Heiki, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis conectados a este nuevo webinar de la Asociación Empresarial Eólica. Estamos encantados de teneros con nosotros y sobre todo de poderos presentar aquí a nuestros dos acompañantes de hoy, que son dos grandes expertos del tema del almacenamiento, nuestros Vale. Bueno, como estamos todos en casa confinados, espero que seáis pacientes si tenemos algún tipo de problema de conexión. No depende de nosotros, depende más bien de la potencia del wifi. Así que tened paciencia. Si hay algún problema, intentaremos solucionarlo lo antes posible. Pero sin más, yo quiero presentaros a Miguel y a Carlos, porque realmente es un lujo tenerlos con nosotros. Tenemos a Carlos, es gestor del mercado de DNVGL de Iberia y Latinoamérica y lleva nada menos que 19 años trabajando en el sector y ha participado en la creación o en la instalación de 15 gigavatios, 15.000 megavatios eólicos, lo cual no es poquita cosa. Entonces, luego tiene una extensa experiencia internacional en todo el mundo latinoamericano y también, por otra parte, contamos con Miguel Sierra, que es consultor senior de almacenamiento de energía en DNVGL, que también tiene 15 años de experiencia en el sector, así que entre los dos, muchos años, 34 por lo menos de experiencia, así que seguro que tenéis muchas cosas que contarnos y muy interesantes todas. Y yo, sin más, pues le voy a dejar el mando de las operaciones a Miguel para que nos vayan haciendo su presentación. Y como decía Piluca, lo importante es que nos mandéis vuestras preguntas, las dudas que tengáis, y yo las intentaré al final de su presentación presentar a estos dos estupendos expertos que tenemos y así que den respuesta a vuestras preguntas. Y sin más, ya te paso el mando, Miguel, y podéis empezar vuestra presentación. Muy bien, pues gracias Heiki. Soy Carlos Albero, como mencionaba antes. No sé si Miguel, te nos estás parando un poco, pero sí que vemos la presentación. Yo por lo menos la tengo delante. Vale, muy bien. Bueno, pues por ahora voy a parar mi cámara y la conecto luego más adelante. Muy bien.
Pues como os decía, gracias a la asociación por contar con nosotros para dar esta presentación y desearos a todos que estéis bien de salud, igual que a vuestras familias. Entonces, tratar de hacerlo lo más llevadero posible este confinamiento y sacarle el mayor partido al tiempo que vayamos a estar juntos y contaros al máximo posible lo que estamos haciendo en almacenamiento y transmitiros alguna de estas experiencias. Entonces, Miguel, si pasas la siguiente slide, por favor. Es una breve introducción de los temas que vamos a tratar hoy. Con la introducción que os voy a hacer ahora mismo a DNV, que va a ser muy breve. Luego nos enfocaremos a las distintas tecnologías de almacenamiento. Pondremos un caso de negocio de eólica y almacenamiento, más que de eólica, es casi de generación híbrida, porque junta eólica, fotovoltaica y almacenamiento. Y igualmente hablaremos de los factores que afectan a la degradación de las baterías. Y finalmente hablaremos un poquito de financiación de los proyectos de almacenamiento. ¿Pasas a la siguiente, Miguel? Muy bien. Entonces, contaros un poco quién es DNV y de dónde venimos. DNV es una empresa noruega. Tenemos unos 12.000 empleados a lo largo de todo el mundo. Estamos divididos en 5 áreas de negocio, que es el sector marítimo, el sector de oil and gas, Business Assurance, que se dedica a la certificación, y Data Analytics, o Data Solutions, que es la que se dedica a todo temas de digitalización. Tanto Miguel como yo pertenecemos al área de energía, que se enfoca prácticamente en energía eléctrica. Entonces, dentro de DNVGL somos 2.200 personas dedicadas a energía y en el área de Iberia y Latinoamérica estamos 230 expertos, que llevamos muchos de nosotros casi 20 años, como decía Heikki, haciéndonos sentir un poco mayores, trabajando en el sector de energía. En presencia en España llevamos más de 20 años y luego hay varias oficinas en Latinoamérica que también las gestionamos conjuntamente en nuestra área. Entonces, si pasas a la siguiente, un poco por qué DNVGL está dando este webinar de almacenamiento y cuál es nuestra experiencia. Si haces clic una vez más, Miguel, no sé por qué ha salido solo un cuadradito. Ahí está, perfecto. Una para atrás. Entonces, la experiencia que tenemos principalmente en temas de almacenamiento, voy siguiendo, aunque no esta es la slide, es que somos un grupo que publica todos los años un performance scorecard para almacenamiento, en el cual publicamos nuestras experiencias en el testeo de baterías, en el cual ya hemos testado más de 1 gigavatio de baterías en unos laboratorios que están en Nueva York y que luego Miguel contará un poquito más en detalle, que en 2019 integramos la aplicación de storage dentro de nuestra gestión de sistemas SCADA y que hemos asesorado 1/3 de los proyectos que han sido exitosos en la subasta de respuesta de frecuencia de Reino Unido, con lo cual tenemos mucha experiencia operacional tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y Australia, que son los mercados que a día de hoy están aplicando más el storage a un nivel comercial. Entonces, continuando un poquito por aquí, y para entrar en lo que es la materia del almacenamiento, nosotros todos los años hacemos un escenario de cómo vemos el mundo en 2050, cómo vemos el mundo de la energía, no solo de la energía eléctrica, sino del oil and gas. Y en este escenario, que es el Energy Transition Outlook, el cual está disponible para todos vosotros en la web de DNV, no solo el informe, sino los datos en los que nos basamos para publicar este escenario, refleja varios puntos que son fundamentales en la estrategia energética, como que, por ejemplo, para alrededor de 2023 los coches eléctricos serán más efectivos en cuanto a costes, será más económico adquirir un coche eléctrico que un coche de combustión interna, que alrededor de 2030 el mundo alcanzará el pico de energía primaria consumida. A partir de ahí lo que esperamos es una demanda flat o una demanda decreciente, y que para 2050 el 44% de la energía primaria del mundo estará provista por combustibles no fósiles. Esto lo que implica es que, a pesar de ese descenso en la energía primaria, lo que sí que se incrementa brutalmente es la electrificación. Y entonces ahí es donde todas estas variables de almacenamiento cobran una importancia tremenda, porque sin esas variables de almacenamiento, la penetración de renovables que está pensada en muchos de los sistemas no se puede llevar a cabo. En el caso concreto del sistema ibérico, si pasas a la siguiente, Miguel, lo que define nuestro Plan Nacional de Energía y Clima son distintas variables de almacenamiento. La principal serían unos 9 gigavatios y medio de bombeo a ser instalados en 2030, los cuales luego comentará Miguel la problemática que tienen. Unos 2 gigavatios y medio de baterías conectadas de distintas modalidades,
los 7 gigavatios que se prevén de termosolar, que por lo tanto también lleva aparejada una componente de almacenamiento a través de las sales fundidas, un porcentaje más o menos relevante de los vehículos eléctricos. A día de hoy los vehicle to grid solo hay muy poquitos modelos que puedan facilitar esta transición, que creo que es solo uno, pero que se espera que sea una variable que puede ser muy relevante, sobre todo si la magnitud de vehículos eléctricos continúa creciendo al ritmo que se le espera. Y un factor muy relevante que pueden ser los agregadores, que funcionarán a nivel residencial o a nivel comercial o a nivel industrial. Entonces, este es el panorama que esperamos tener en 2030 y que tendremos en nuestro sistema. Y con esta breve introducción doy paso a Miguel para que él cuente un poquito más temas del almacenamiento en sí. Muy bien, he conectado otra vez mi cámara. Si veis que da problemas, pues me avisáis, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Miguel Sierra, soy consultor de almacenamiento de energía en DNVGL y, bueno, quiero para empezar pues dar las gracias a la Asociación Empresarial Eólica y por darnos la oportunidad de participar en este webinar y también pues a todos los participantes de todos los rincones del mundo, que es un privilegio poder dirigirnos a vosotros. Las tecnologías de almacenamiento de energía se pueden clasificar según el tipo de energía, que pueden ser pues, de tipo mecánico, eléctrico, electroquímico, químico, que serían las tecnologías relacionadas con el hidrógeno, y también térmico. Se pueden clasificar también pues según su potencia y la duración de la descarga. Hay bueno, pues muchas tecnologías, como veis aquí en este mapa. Es un campo también en el que os podéis imaginar hay muchísima innovación. Podemos esperar que aparezcan nuevas tecnologías, pero bueno, para lo que es el webinar de hoy, pues nos vamos a centrar en este área de aquí, que serían las tecnologías pues, que pueden dar en el rango de megavatios y durante pues, más de un minuto, ¿vale? Y en esta zona pues encontramos el bombeo, el aire comprimido, el hidrógeno, el almacenamiento térmico y algunas tecnologías de baterías, sobre todo pues, las baterías de ion litio. Vamos a empezar hablando de algunas de estas tecnologías. Me gustaría bueno, dejar claro, ¿no?, que igual que pues para la transición energética pues vamos a necesitar un mix variado de tecnologías de generación, pues seguramente también necesitaremos un mix adecuado de tecnologías de almacenamiento, ¿no?, porque cada una pues tiene diferentes ventajas, inconvenientes y aplicaciones donde cada tecnología pues es la más indicada. Si empezamos por el bombeo, que es la tecnología pues, más madura y con mucho la tecnología con mayor implantación, en el mundo hay 160 gigavatios de capacidad instalada y en España disponemos de 6 gigavatios a día de hoy. Y el objetivo es llegar en 2030, como decía Carlos, a 9,5 gigavatios. Entre las ventajas del bombeo, pues estaría el elevado rendimiento que tiene y luego también la vida útil, ¿no?, que estamos hablando de décadas que tienen estas instalaciones. Como inconvenientes, pues el primero, más importante, ¿no?, es que no se puede instalar en cualquier sitio, hacen falta emplazamientos adecuados. Incluso cuando esos emplazamientos están disponibles, pues estas instalaciones tienen un gran impacto ambiental y también social. Y bueno, pues y luego también poniendo un poco el foco en la rapidez con la que tenemos que hacer la transición, pues todas estos impactos requieren unos tiempos para llevar a cabo estos proyectos que son largos, ¿no? Y ahora mismo pues el foco está puesto en que estas nuevas tecnologías de bombeo sean capaces, digamos, o hacerlas más flexibles para que puedan dar respuesta a las necesidades de una alta penetración de renovables, ¿no? Y ahí pues estarían las unidades de de velocidad variable y luego también, bueno, pues hay algunas experiencias ya de hibridación de bombeos con baterías. Pasamos ahora a hablar del aire comprimido. El aire comprimido le pasa un poco como al bombeo en cuanto a que hacen falta bueno, pues emplazamientos adecuados, que son cavernas subterráneas, como las que se utilizan para almacenamiento de gas natural.
el aire se comprime y se almacena a una presión de entre 40 o 70 bares. Y en cambio, pues esta tecnología tiene mucha menos implantación, ¿no? O sea, a nivel comercial solo hay un par de instalaciones de hace ya bastantes años en Estados Unidos y en Alemania. Y aquí ahora mismo lo que se está trabajando es en hacer instalaciones que aprovechen el calor que se genera durante la compresión del aire, almacenarlo y luego utilizarlo en la expansión para aumentar el rendimiento, que si normalmente es del 50%, pues cuando se recupera el calor estaríamos ya en un 70% que sería competitivo con el bombeo. Ya pasamos al almacenamiento térmico. En España somos una potencia en almacenamiento térmico por todo el almacenamiento en sales fundidas asociado a las centrales termosolares, pero hay otras tecnologías que están ahora en fase piloto o escala de demostración, como puede ser el almacenamiento en forma de calor sensible en rocas y también aire líquido. Tienen un rendimiento pues también inferior al del bombeo, pero en cambio no tienen esa dependencia de emplazamientos, ¿no?, adecuados. Y entonces esta tecnología pues realmente también se pueden alcanzar unos costes, sobre todo muy bajos, ¿no?, y hacerla muy competitiva. Vamos a hablar ahora del hidrógeno la familia de tecnologías llamadas Power-to-X, donde X puede ser hidrógeno, pero puede ser también metano, metanol y otros combustibles sintéticos. Es verdad que el hidrógeno se puede almacenar y luego utilizarlo para volver a generar electricidad en turbinas, en pilas de combustible y sin duda, y ahora veremos, ¿no?, que nosotros pensamos que pues más allá de 2030 tendrá un papel importante para el almacenamiento de energía estacional, pero desde luego a corto y medio plazo lo que hay es una gran oportunidad para el hidrógeno para hacer llegar las renovables a sectores difíciles de descarbonizar, como puede ser el de los fertilizantes y el amoníaco, el acero y, por ejemplo, pues el transporte marítimo o el transporte pesado por carretera. Y aquí estamos hablando de lo que ahora se llama hidrógeno verde, que es el hidrógeno que procede de la electrólisis de agua utilizando energías renovables frente al hidrógeno convencional, ¿no?, que sería el marrón o el gris, que es el que se obtiene del carbón y del gas natural, y ya que llamamos azul, que es ese que procede de origen fósil, pero se captura y se almacena el dióxido de carbono. En particular, en el campo del hidrógeno, pues como comentaba Carlos, ¿no?, en DNVGL tenemos pues una división de oil and gas, otra división de marítimo. Este es un campo cross, ¿no?, que toca todas esas divisiones y es algo que conocemos bien y tenemos publicaciones relacionadas con el hidrógeno que también podéis consultar y descargar en nuestra página web. Y bueno, especialmente relevante, pues aquí sería esa candidatura, ¿no?, o esas virtudes que tiene el hidrógeno, es un firme candidato para el almacenamiento estacional. Y ahora nos vamos a detener un poco más en las baterías de ion litio, que han supuesto pues un avance importante con respecto a otras tecnologías de baterías. Entre sus ventajas estarían su elevado rendimiento, su modularidad, que eso lo hace, digamos, diferente de las tecnologías que hemos visto anteriormente, ¿no?, que sería para grandes instalaciones. Las baterías de ion litio pues se pueden implantar desde escala kilovatio hora hasta escala megavatio hora, incluso ya hay algunos proyectos en fase de planificación que hablan de superior al gigavatio hora, ¿no? Y otro diferenciador con respecto a las otras tecnologías es la rapidez de respuesta, que pueden actuar pues en menos de un segundo. Entre los inconvenientes está el coste, la degradación y luego las medidas de seguridad específicas a las tecnologías de ion litio que hay que tomar. Cuando hablamos de ion litio hablamos en realidad de una familia de químicas que denominamos NMC, LFP, LTO, y eso se refiere a los materiales que se utilizan en los electrodos y que confieren diferentes pues propiedades a las diferentes químicas. No hay una tecnología mejor que otra, hay diferentes tecnologías y lo importante es que encontremos la tecnología más adecuada para nuestra aplicación. Y aquí, pues también es un campo donde hay muchísima innovación
y en el corto o medio plazo, pues lo que esperamos es que bueno, se empiecen a ver las primeras baterías de ion litio con electrolito de estado sólido, que las haría bueno, pues más compactas y más seguras, y luego también baterías de ion litio con ánodos dopados con silicio. Y lo que vemos en esta gráfica es pues la reducción de costes espectacular que ha tenido esta tecnología y que ha sido gracias especialmente pues a la adopción en el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces ha sido eso realmente y la construcción de grandes fábricas, las famosas gigafactorías, pues especialmente en Asia, pero ahora también vemos que se están empezando a construir en Europa, lo que ha hecho pues que hayan bajado los costes. Y bueno, pues nosotros pensamos que esta tendencia pues va a continuar porque al fin y al cabo pues la electrificación del transporte pues no ha hecho más que empezar. Entonces, bueno, un poco para acabar con esta primera sección, el mensaje sería eso, ¿no? O sea, que existen diferentes tecnologías, unas más maduras, otras menos maduras, pero que todas tienen pues diferentes cualidades y que lo importante pues es encontrar las aplicaciones adecuadas y tener pues un mix de tecnologías. Vamos a pasar ahora a hablar de algunos ejemplos de eólica con almacenamiento en baterías. Y vamos a hacer un recorrido por diferentes países. Vamos a empezar en Australia, porque es un proyecto pues muy conocido, que es el de Hornsdale Power Reserve. Esto es una instalación de Tesla de 100 megavatios que está instalada en un parque eólico de Neoen de 300 megavatios. Esta entró en operación a finales de 2017 y bueno, pues como sabéis, Australia es una zona un país, ¿no? Que tiene zonas que están densamente pobladas, pero luego tiene grandes extensiones pues con baja densidad de población, ¿no? Donde la red eléctrica pues está poco mallada y donde pues sufren bueno, pues cortes de luz y donde no hay tantos generadores que puedan que haya competencia, ¿no? Y que puedan proporcionar servicios a costes competitivos y en particular pues esta instalación encontró una oportunidad para dar servicios de regulación de frecuencia especialmente y también de prevención de blackout y bueno pues ha tenido tanto éxito que se va a ampliar en 50 megavatios en 2020. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Aquí este ejemplo pues son dos parques eólicos, cada uno con un sistema de almacenamiento en baterías de ion litio de 10 megavatios, 5 megavatios hora cada uno. Son unos parques que en su momento promovió E.ON y que ahora son de RWE. Esto utiliza sistemas de Wärtsilä. Y de nuevo, pues aquí la función principal que cumplen los sistemas de almacenamiento pues es proporcionar servicios auxiliares en el mercado de Texas. Y aquí de NVGL actuamos como ingeniería independiente para el proyecto. Nos vamos ahora a Europa. Aquí tenemos un ejemplo que está en el norte de Alemania, cerca de la frontera con Dinamarca, que es una zona pues, donde hay muchos parques eólicos y es una instalación standalone, ¿no? pero como os digo, es una zona con mucha penetración de energía eólica. Es una instalación de 48 megavatios y, de nuevo, el principal servicio que cumple es de regulación de frecuencia, ¿no? Y también puede dar servicios de calidad de potencia, de arbitraje, pero en menor medida. Y aquí de NVGL pues actuamos para Eneco y Mitsubishi, los desarrolladores, pues ayudándoles a preparar el pliego de condiciones y revisando las ofertas. Y en este caso pues es un sistema de NEC. En España tenemos también un precedente de energía eólica con almacenamiento, que es una planta experimental de Acciona en Navarra, donde tienen pues, una turbina de 3 megavatios acoplada a un sistema de almacenamiento que consta de dos unidades, una de potencia de 1 megavatio, otra de energía de 700 kilovatios y bueno, pues aquí nosotros ayudamos a Acciona a conseguir o a certificar el prototipo pues conforme a una norma o una guía de buenas prácticas de NVGL. Entonces, para acabar con esta sección, pues lo que podemos decir es que hasta ahora los sistemas de almacenamiento en baterías
acoplados a energía eólica, pues su función principal ha sido la de dar servicios auxiliares, ¿no? Y especialmente pues, de regulación de frecuencia, pero esperamos pues, que a medida que avancemos en la transición energética y se vayan desconectando pues, las plantas convencionales pues de energía fósil, ¿no? Y que pues hará falta almacenar energía, ¿no? de momentos en los que hay recurso a momentos en los que no hay recurso y pues que bueno, pues el almacenamiento ahí pues tendrá un papel pues cada vez más importante. Vamos a ver ahora cuáles son factores que afectan a la degradación de baterías y lo vamos a hacer bueno, pues poniéndonos un ejemplo que es un ejemplo real de un parque que está es un sistema híbrido de eólica y solar que acopló almacenamiento, está en Australia y el parque pues consta de 43 megavatios de eólica, 15 megavatios de solar y la conexión de la que disponían de acceso a la red pues era de 50 megavatios, ¿no? Entonces ellos estimaron que iban a tener pérdidas de energía pues de en torno al 2% y se plantearon pues si con un sistema de almacenamiento de energía podían aprovechar esa energía y luego también pues ahí había una oportunidad también para participar en mercados de servicios auxiliares. Entonces la secuencia que seguiríamos sería un poco esta, ¿no? O sea, tendríamos que empezar haciendo un modelo de cómo va a operar ese sistema híbrido con unos inputs técnicos, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería, pues cuáles van a ser los perfiles de generación, eólica y solar, cuáles van a ser las características un poco iniciales, ¿no? del sistema de almacenamiento, la conexión a la red y de ahí vamos a obtener un perfil de generación y de despacho del sistema de almacenamiento que luego pues con otros inputs de tipo económico, o sea, pues sobre todo costes de inversión y de operación de los sistemas, pues podemos hacer un modelo financiero y de ahí pues ver cuál va a ser el coste de la energía y la rentabilidad del proyecto y así pues un poco en una iteración encontrar una configuración con la que nos sintamos cómodos, ¿no? Entonces, para dimensionar sistemas de almacenamiento en baterías tenemos que familiarizarnos con algunos conceptos. El primero sería el de capacidad, que se mide en amperios hora y que es pues la intensidad que puede dar una batería durante un tiempo. Puedo tener una batería de 100 amperios hora. Y el siguiente concepto que está asociado al de capacidad es el de C-rate, ¿no? Que es un poco la tasa a la que se carga y descarga la batería. Entonces, volviendo al ejemplo de una batería de 100 amperios hora, si la descargo a 1 C, quiere decir que la descargo a 100 amperios y, por tanto, me va a durar una hora. Si la descargo a 2 T, la descargo a 200 amperios y, por tanto, pues me debería durar al menos media hora, ¿no? Y así sucesivamente. Y es importante porque los fabricantes de baterías utilizan o dan sus gráficas en estos términos. Tenemos que conocer también lo que son el estado de carga, la profundidad de descarga, el estado de salud, que se miden en porcentaje. El estado de salud pues viene a ser la capacidad actual que tiene nuestra batería como un porcentaje de la capacidad inicial o la capacidad nominal, ¿no? Y que refleja pues la degradación de la batería con el tiempo. El BMS y el MS son los sistemas de gestión de la batería y del sistema híbrido. Luego los abreviaturas de BOL, EOL, Beginning of Life, End of Life, para que quede claro si estamos hablando de capacidad, por ejemplo, pues si nos estamos refiriendo a la capacidad al principio o al final de su vida útil, y el throughput, que es otra manera de expresar pues la vida de una batería pues en lugar de en ciclos, que puede variar dependiendo de la aplicación, pues como energía descargada o capacidad descargada a lo largo de toda su vida. En DNVG le tenemos nuestro propio laboratorio de ensayo de sistemas de almacenamiento que ahora vamos a ver un poco en más detalle y en nuestra experiencia pues son 4 los factores que tienen más afección en la degradación de baterías, ¿no? Que serían el estado de carga medio, la ventana de estado de carga, el C-rate y la temperatura. El estado de carga medio normalmente las baterías se encuentran más cómodas, digamos, en estados de carga pues alejados del 0 o del 100%, aunque esto no siempre es así, ¿no? Y esto va a impactar en nuestra estrategia de carga y descarga para tratar de que cuando la batería pues no esté ni cargando ni descargando esté en esos estados de carga o evitar estados de carga que aceleren la degradación de la batería. En cuanto a la ventana de estado de carga o el rango, esto va a ser importante
para nuestro BMS, nuestro EMS y asegurarnos, pues, digamos, por software, ¿no? O sea, como que nunca entremos en esas regiones donde la degradación se acelera. El C-rate es importante para dimensionar adecuadamente la batería, o sea, que nunca le estemos pidiendo una intensidad, pues de nuevo, ¿no? Que tenga un efecto perjudicial. Y luego, finalmente, pues la temperatura, bueno, pues tanto por arriba como por abajo, ¿no? Las baterías más bien se encuentran cómodas pues en torno a los 20-30 grados. Si vamos a operar en ambientes, en climas con temperaturas superiores, pues vamos a necesitar sistemas de climatización. Si vamos a operar en sistemas, perdón, en climas con temperaturas más bajas, pues vamos a tener que adecuar las intensidades de carga y descarga para esas temperaturas. Como decía, en DNVGL tenemos nuestro propio laboratorio de ensayo de sistemas de almacenamiento que está en Nueva York. Es un laboratorio, es una colaboración entre DNVGL y el consorcio de baterías de almacenamiento del estado de Nueva York. Y bueno, pues aquí acumulamos ya más de 5 millones de horas de ensayo, como decía Carlos al principio. Y desde hace un par de años publicamos los resultados de manera agregada. No podemos darlo para cada batería porque por motivos de confidencialidad, pero sí que, bueno, pues nosotros pensamos como que esta información pues es relevante, ¿no? O sea, y aquí podéis ver algunos ejemplos de lo que está en ese informe, ¿no? Para 16 celdas diferentes, de diferentes químicas de litio, pero también otras tecnologías que no son litio, pues cuáles son, según esas condiciones de operación, temperatura, C-rate, estado de carga y ventana de estado de carga, cuáles son aquellos donde las baterías se degradan más rápidamente y aquellos donde se obtiene una mayor vida útil. Con todo este cuerpo de datos podemos construir modelos de cada una de las baterías y mediante un software que llamamos BatteryXT pues podemos interpolar y hacer una estimación en diferentes condiciones de trabajo y para diferentes perfiles de carga y descarga de cómo se van a ir degradando las baterías con el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una herramienta muy útil tanto en la fase inicial de los proyectos para dimensionar adecuadamente los sistemas de almacenamiento, como bueno, cuando ya vamos a hacer la inversión y tenemos diferentes, ¿no? sistemas encima de la mesa con diferentes garantías, o estamos negociando garantías con un proveedor y queremos asegurarnos de que esas garantías van a ser suficientes para cubrir toda la vida útil del proyecto. Tenemos también otro software que es para, esta vez de tipo, digamos, económico, que es para simular la operación de los sistemas de almacenamiento en mercados merchant o mercados liberalizados, ¿no? Tanto para hacer trading de energía como para dar servicios complementarios en configuraciones standalone y sistemas híbridos, tanto acoplados en AC como acoplados en DC, ¿no? Y con esto pues podemos hacer una simulación pues a largo plazo si tenemos una previsión de cómo se van a ir desarrollando los precios en el mercado y pues cuáles van a ser los ingresos que voy a poder obtener con mi sistema de almacenamiento. Entonces, si volvemos al caso inicial que veíamos en Australia del parque híbrido con eólica y solar, pues aquí finalmente, siguiendo un poco toda esta secuencia, ¿no? de modelos y de simulaciones, pues al final decidieron implantar un sistema de almacenamiento de 2 megavatios, 4 megavatios hora, que bueno, finalmente pues seleccionaron un sistema de Tesla, ¿no? Y bueno, esto es todo. Ya le cedo la palabra de nuevo a Carlos para hablar de la financiación. Gracias, Miguel. Es un poco la idea con la que queremos que os quedéis en la cabeza es el hecho de que el almacenamiento no tiene una solución única y mágica. Es seleccionar tu aplicación concreta, seleccionar para qué quieres el servicio de almacenamiento y tratar de dimensionar tu caso de negocio para ese
para ese servicio que tú tienes. Y es la gran pregunta que nos hacemos, incluso nosotros, es cómo se consigue la financiación de estos proyectos de almacenamiento, porque lo que vemos en el mercado ibérico es muy diferente de las otras coyunturas que hemos comentado. Miguel, si quieres pasar a la siguiente. Estos son los casos que vemos como más probables o más favorables a la penetración de sistemas de almacenamiento, que es lugares donde tienes una alta penetración de renovables, como era el caso de NEC, donde necesitas esos sistemas para dar un poquito de estabilidad a esa red, donde se utilizan los generadores de heavy fuel oil o diésel incluso para demanda pico, como podrían ser muchas de las islas del Caribe, incluso nuestras propias Islas Canarias que utilizan esa tecnología, y ahí las islas prácticamente la rentabilidad que tú le pides o que necesitas de los sistemas de almacenamiento en base a los precios simplemente que se tienen por la importación de combustibles fósiles justificarían esa tecnología. En el caso, como el caso de Australia, de redes débiles o necesitadas de refuerzo, ahí lo que puedes utilizar la batería es como un sistema de buffer en el que gestiones la energía que va por una red que va más justita de capacidad, y entonces tú la puedes modelizar o la puedes amortiguar un poquito con el uso de las baterías. Por supuesto, necesidades de flexibilidad del sistema. En función de la cantidad de almacenamiento que tú necesites, podrás ir a aplicaciones de más o de menos tiempo, desde luego en sistemas aislados, porque es al final lo que te da la autonomía con los combustibles, digamos, autóctonos para poder operar en esa manera aislada. Y sobre todo si queremos impulsar la eficiencia entre renovables y ciclos combinados, como podría ser el caso español. Así, los casos ibéricos vendrían muy marcados por la alta penetración de renovables y luego el hecho de tratar de impulsar la eficiencia entre renovables y generación convencional de cara a garantizar la estabilidad del sistema. Esto es algo que tiene que acompañar a la tecnología está, pero la política y la regulación es un poco lo que tiene que acompañar, y era un poco lo que esta mañana discutíamos en los grupos de la asociación, porque al final, como veremos ahora, los sistemas de almacenamiento no pueden ir referidos simplemente a la cantidad de energía que tú estás intercambiando entre el sistema de almacenamiento y el sistema al que estás sirviendo, sino que tienes que plantear otra serie de vías de ingreso para los sistemas de almacenamiento, y es un poco lo que tendría que acompañar ese sobre de las políticas y la regulación. En el caso australiano, por ejemplo, es algo que acompañaba los términos de referencia de las subastas, es decir, cuando tú ibas con un proyecto de renovables, tienes que llevar una determinada cantidad de almacenamiento y, por lo tanto, el sistema, digamos, se beneficia de esos servicios que el almacenamiento le va a dar, pero se tiene en cuenta desde un principio. Entonces, ahí en Reino Unido ha sido una subasta dedicada de potencia o de servicio de frecuencia. En Estados Unidos son otra serie de drivers los que lo impulsan. Pero es necesario encontrar el acoplamiento entre lo que el sistema necesita y la política y la regulación que existe en ese sistema. Si pasas un poco a la siguiente, Miguel, vemos un poco los servicios principales que utiliza el sistema, o para lo que podemos utilizar esos sistemas de almacenamiento, que es principalmente el energy shifting o el peak shifting, que al final es transferir o trasvasar una serie de energías a una serie de horas, o una serie de potencias a una serie de horas a otros momentos en los cuales el sistema demanda más. Con esto, ¿qué lograríamos? Lograríamos evitar las clásicas curvas de pato que sufre California, por ejemplo, con la alta penetración de energía fotovoltaica. Esto es un horizonte que aunque a día de hoy no lo vemos en nuestro sistema, si lo que estaba diciendo nuestro Plan Nacional de Energía y Clima se cumple, es algo que terminaremos viendo por la enorme elevación o la enorme penetración de renovables en el sistema. Con lo cual, almacenamiento es una solución muy rápida y que se puede desplegar de una manera mucho más ventajosa que otras opciones de almacenamiento que, como veíamos antes, como podrían ser los bombeos, que tienen otra serie de beneficios, pero también de impactos. Luego, todo lo que es suministro de potencia firme, desde luego, que es algo que puede ayudar la batería a dar un suministro de energía constante al sistema o de lo que el sistema requiera en
en determinados momentos. Al final es una cuestión de dimensionamiento de la batería y de entrega de energía de esa batería al sistema. Y uno al que me quiero referir igual un poquito más especial, porque va a ser algo que veamos posiblemente más en nuestro sistema, es la que venga dirigida por el control de frecuencia. Lo que hemos visto en algunos estudios que hacemos de lo que llamamos Power Failure Investigations, que son las investigaciones de eventos como pueden ser blackouts, pueden ser eventos de red, son distintas en cada país, pero por anonimizar uno de los casos, parques o grandes conjuntos de generación renovable acoplados con generación convencional distribuida en una determinada región, en el cual hay un evento atmosférico, que es una descarga de rayo, ese tira una subestación, que tira a otra, que tira a otra, que acaban cayendo en cadena muchas subestaciones y eso acaba convirtiendo no en un evento sistémico, pero en un evento regional relevante. Análisis que hemos hecho de este tipo lo que vienen a demostrar es que con la interconexión de muy poquita cantidad de almacenamiento, pero con una respuesta de frecuencia elevada o muy rápida, te garantiza esa mitigación de esos blackouts y el que esos eventos corran a lo largo de la red provocando eventos sistémicos. Entonces, es algo que desde el punto de vista de sistemas débiles o de sistemas con una generación no tan estable como el sistema necesita, puede ayudar al almacenamiento a aplicar. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, Miguel, al final lo que vemos es que la principal área de ingresos en los contratos de PPA son los ingresos por energía, principalmente porque los off-takers al final son off-takers principalmente industriales, con lo cual su área de negocio suelen ser pues, áreas industriales, áreas de retail, otras áreas en las que para ellos la energía eléctrica es un insumo de su cadena de suministro. Y al final lo que quieren es esa mitigación del precio horario o del precio por kilovatio hora que acaba impactando a su modelo de negocio y a su cadena de suministro, digamos. Pero a la vez lo que vemos es que el almacenamiento puede favorecer otras áreas que si haces clic una vez más, Miguel, aparecerán. Entonces, todas estas revenue streams que estamos viendo, todas estas potenciales vías de ingreso son las que puede proporcionar almacenamiento. Desplazamiento de energía, que es lo que veíamos antes en el momento de pico o valle. Trading en mercados de corto plazo, que por ejemplo es lo que se podría utilizar con los vehicle to grid. Los ingresos y pagos por disponibilidad, porque principalmente reduces la demanda, puedes entrar en mercados de arbitraje, incluso puedes mitigar momentos de precios pico. Esto es algo que, por ejemplo, para los que nos están escuchando desde el área latinoamericana, desde México, es algo que mitigar la demanda facturable es un término no baladí en el término energético de cualquier consumidor. Entonces, ahí hay distintas áreas de negocio donde se puede aplicar. En servicios auxiliares, como control de frecuencia o reserva de potencia, pero también para el control de la rampa de consumo o de demanda de los consumidores. Hablábamos de las restricciones de la red de transporte o la red de distribución, que en un futuro, con el horizonte que se está planteando, podrían darse. Y, desde luego, todo lo que son servicios de reducción de la demanda de red, cobertura del riesgo, desequilibrio, energía de reserva y mitigación de blackouts, que es lo que estábamos hablando. En lo que hemos visto en la experiencia que hemos tenido a lo largo sobre todo las islas, los eventos de All Island Blackout son tremendamente frecuentes en algunas islas del Caribe, con lo cual almacenamiento no solo te puede proporcionar el hecho de intentar mitigar esa bajada de frecuencia en esos eventos y tratar de recuperar el sistema, sino en el propio blackout tratar de remontar el sistema. En cuanto a financiación, que es lo que comentábamos, lo principal es tener identificada ese área de ingresos. ¿Por dónde va a venir el ingreso del almacenamiento? Si es en un entorno de subastas tipo australiano, que es lo que estábamos comentando en un principio, el propio sobre de la subasta ya te define el de dónde te va a venir el ingreso, porque al final estás jugando en un terreno de juego que es igual para todos los jugadores. Pero en un sistema tienes que identificar bien de dónde te viene ese ingreso y que ese ingreso sea predecible en el tiempo.
el gran argumento a día de hoy de los servicios auxiliares en el mercado, por ejemplo, ibérico. El problema que tiene es que es un servicio que a día de hoy muchas plantas lo están suministrando, que con la mejor monitorización de la demanda, con todo el tema del despliegue de contadores inteligentes, los desvíos deberían de tender a mitigarse, y es un servicio que no se sabe su magnitud ni su precio en el tiempo, con lo cual es muy difícil predecir, o por no decir imposible, ya es muy difícil hacerlo los que lo hacemos en futurospectiva del precio del mercado, ya sabemos que es muy difícil como para añadirle la derivada del servicio auxiliar. Entonces, es algo para lo que te puedes preparar, pero que desde luego no puedes predecir y que por lo tanto no vas a poder incluir en un caso de Project Finance. Los casos que conocemos nosotros de proyectos financiados de almacenamiento se han financiado con un ratio muy bajo de exposición por parte de los lenders y que todavía los lenders ven con una cierta incertidumbre en el sentido de qué casos pueden entrar. Casos o mercados como Reino Unido o Australia, en los cuales hay un servicio dedicado y hay unos costes que tú puedes, o unos ingresos que tú puedes predecir, sí que han favorecido en gran medida la penetración del almacenamiento, pero no es algo que esté extendido en todos los mercados y desde luego no en el ibérico, que a día de hoy es tremendamente mallado y que responde bastante bien a los eventos que se están produciendo. Si bien lo que sí que se podría mejorar en el mercado ibérico en el medio plazo o en el largo plazo que marca el PNIEC es el hecho del almacenamiento estacional, donde sí que hidrógeno, creemos, y algunas otras tecnologías podrían jugar un papel muy relevante. Pero habría que encontrar, como digo, la variable o la vía de ingresos que te permitiera que el almacenamiento fuera una opción financiable. Entonces, yo creo que hemos sido muy escrupulosos con el tiempo y son menos cuarto. Dejamos un cuarto de hora para tratar de contestaros las preguntas. Si das clic una vez más, Miguel, llegamos a la transparencia del final. Jeki, a partir de aquí, somos vuestros, entre comillas. Bueno, Carlos y Miguel, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que los participantes no han estado ociosos, os han estado siguiendo y además han estado muy activos haciendo preguntas. Hay digamos que hay 4 tipologías. Unos son de prospectiva, otros son sobre la tecnología en sí, otros son sobre costes y financiación, y finalmente hay muchas preguntas relativas al caso de Canarias. Entonces, si os parece, os voy poniendo una pregunta, porque no nos dará tiempo a todas, porque son más de 35, y una pregunta sobre cada uno de los aspectos. Sobre prospectiva, lo que más llama la atención o más dudas genera es realmente el volumen de este mercado del almacenamiento a nivel, especialmente en el periodo 2030, por ejemplo, a nivel europeo, a nivel español, y sobre todo si para el volumen que se está viendo que es necesario en el PNIEC, también si la legislación es la adecuada o no en este momento para alcanzar esos objetivos. Primero, vamos a ver si hay ese volumen y si la legislación nos va a permitir alcanzar ese volumen. ¿Qué os parece? Pues yo dejo a Miguel, si quieres, la parte de legislación o la parte más regulatoria, pero lo que nuestro escenario del Energy Transition Outlook que mencionábamos en alguna slide viene a decir de almacenamiento es que predecimos que de aquí a 2030 aproximadamente tendremos unos casi 7 teravatios y medio de capacidad de almacenamiento. Un poco a tercias entre almacenamiento de bombeo, almacenamiento de baterías y también la parte de vehicle to grid. A partir de ahí, lo que se dispara de una manera brutal es el almacenamiento por baterías y llegamos prácticamente a 2050 en un escenario cercano a 45 teravatios hora. Entonces, es muy relevante el mercado de almacenamiento, sobre todo si lo acoplas con las políticas de alta penetración de renovables que estamos viendo a lo largo del mundo. Esas políticas de penetración de renovables, sin estar aparejadas con una manera de absorber ese surplus o ese exceso de renovables, buscando la palabra en español, ese exceso de renovables contra momentos de baja demanda, ahí es donde puede tener todo el juego del mundo del almacenamiento. Entonces, Miguel, si quieres te dejo a ti que contestes un poco el caso de la regulación. Sí, bueno, yo lo que quería comentar es que efectivamente, ¿no? O sea, que si nos fijamos un poco en cuáles son los mercados más avanzados para el almacenamiento, yo creo que así, o sea, vamos, son donde
pues los reguladores han tomado un poco la iniciativa y han sido pues innovadores, ¿no? y pues han puesto ahí las condiciones para favorecer el almacenamiento. Entonces, pues bueno, yo creo que efectivamente, vamos, en el caso de las baterías en particular ahora mismo, la reducción de costes está ahí, va a continuar, pues pueden dar, digamos, servicios que otras tecnologías no pueden dar. Creo que en España, efectivamente, a medida que avance la década, pues serán más necesarias, pero sí, la regulación tiene que ir por delante, sí, sí. Y tiene que haber, vamos, personalmente, creo que, digamos, experiencias pilotos. O sea, creo que es muy difícil como establecer el marco regulatorio perfecto desde el principio. O sea, creo que se tiene que ir como ir dando pequeños pasos, ¿no? Pero ¿no os da la impresión de que la legislación sobre almacenamiento ha ocurrido en aquellos países que realmente lo necesitaban? ¿Realmente, no es el caso de España? ¿Realmente se necesita en este momento almacenamiento? Yo creo que realmente es como tú dices, al final el almacenamiento te da una necesidad sistémica o te da servicio a una necesidad sistémica o de una región determinada del sistema. A día de hoy, el sistema ibérico lo que vemos es que responde bien al almacenamiento de los intradiarios y los diarios, pero lo que tiene un déficit es en el almacenamiento estacional. Y ahí es donde, si la regulación acompaña, va a haber tanto baterías como hidrógeno, que pueden ser vías que mezcladas con el despliegue de renovables que estamos anticipando pueden dar esa solución a lo que el sistema necesita. Pero es verdad que en otros mercados como Reino Unido, como Australia, en los cuales las necesidades del sistema eran mucho más perentorias, ha tenido esa penetración, pero porque era una necesidad del propio sistema en ese momento. Claro. Y el despliegue es mucho más corto. O sea, no es que tú tengas que desplegar, que puedas desplegar varios gigavatios de bombeo, que vas a tardar años o por no decir décadas en desplegarlo, sino que el despliegue es bastante más inmediato y puede satisfacer necesidades en muy corto plazo. Claro. Bueno, y eso nos lleva al segundo, digamos, tipología de preguntas que tenían que ver con la financiación. Es decir, pongamos que tenemos unos objetivos importantes, pongamos que tenemos una regulación que lo permite, pero ¿cómo vamos a financiar entonces la pregunta de nuestros participantes es en base a qué se van a financiar esos objetivos tan ambiciosos de almacenamiento? Porque realmente todos sospechamos que con muchas renovables el precio del mercado desde luego no te va a poder, digamos, soportar esas financiaciones. Sí, por eso hablábamos en un principio de que tienes que identificar los casos de negocio para los cuales vas a aplicar la tecnología del almacenamiento. A día de hoy tú no puedes esperar que acoples al almacenamiento a un proyecto fotovoltaico o eólico y te salga un proyecto que te genere un kilovatio hora a un precio competitivo con el mercado, por lo cual tienes que pensar en de dónde te va a venir ese ingreso adicional para poderlo financiar y que sobre todo sea predecible en el tiempo, que es lo que comentábamos al principio. Yo creo que no va a ser tanto un problema de encontrar financiación, porque lo que estamos viendo en el mercado, y bueno, ya veremos un poco por dónde sale la crisis del COVID, pero lo que estamos viendo en el mercado es que hay un exceso de liquidez y la gente quiere invertir en energía, lo percibe como una inversión lo suficientemente segura para meterse en temas de fotovoltaica, en temas de eólica o geotermia, por decir tres renovables como muy diferentes. Entonces, yo creo que en lo que nos toca a nosotros, lo que tenemos que hacer es hacer que la tecnología sea segura, que sea fiable en el tiempo y a partir de ahí esperar que la regulación acompañe esos casos de negocio, que como decías tú bien al principio, habrá mercados donde sean más inmediatos y habrá mercados que por su topología, por su casuística, tarde más en llegar porque irá aparejado a otros desempeños del sistema. Pero que inevitablemente va a ser una solución que nos acabe llegando a todos porque estamos viendo las políticas de renovables y con esos despliegues de renovables, la red por sí misma en mercados donde la demanda se está aplanando, incluso se está reduciendo, no va a poder gestionarlo por sí misma o solo con una gestión de la demanda, va a necesitar almacenamiento. Entonces, ¿creéis, pero si tomáramos un ejemplo concreto, poner un almacenamiento, el famoso almacenamiento para dar 4 horas en un parque eólico, es decir, en este momento en un mercado como el español, ¿tendría sentido? Miguel, te dejo a ti.
Bueno, yo diría que ahora mismo no. Yo diría que digamos que con los precios que se pueden como capturar ahora mismo, ¿no? Por la propia, o sea, vendiendo directamente la energía eólica, yo diría que no. Otra cosa es cuando empiece a haber, digamos, variaciones de precio grandes que sí que puedan justificar almacenar esa energía para venderla más adelante, ¿no? Porque, claro, tienes que amortizar el coste de esa instalación de almacenamiento y para eso necesitas unas diferencias de precio que ahora mismo y por lo menos a corto plazo en España no se van a dar. Otra cosa es dentro de 10 años, ¿no? Pero sí que hay propietarios que se nos han aproximado con casos de parques en los que o bien tienen una restricción de red o bien tienen una sobrepotencia instalada y quieren explorar la opción de almacenamiento, como decir, oye, ¿qué opción podría tener yo con esto? Porque tengo un activo que ya lo tengo operando y financiado y que está operando bien, pero que le puedo sacar un poquito más. ¿Cómo sería ese caso de negocio en el largo plazo? ¿Cuáles son los costes de CAPEX, de OPEX y los ingresos potenciales que yo tendría por ese equilibrio? ¿Cuál sería el dimensionamiento y el tipo de batería que yo podría utilizar en mi parque? Eso es algo a lo que nos hemos enfrentado y que hemos contestado en distintos casos. Y puede haber, o sea, a pesar de que un despliegue elevado no se espera en los próximos 2 o 3 años, sí que ya hay gente que lo está pensando y que lo está evaluando. Claro, entonces lo que nos llevaría a la pregunta, que hay varias preguntas desde Canarias, ¿tendría sentido en Canarias, en un sistema insular, creo que lo has mencionado en tu presentación, el instalar baterías y más o menos cómo se debería remunerar en las instalaciones que pusiesen baterías para que fuesen o qué sistema se podría, digamos, aprobar para que se hiciesen finalmente esas instalaciones de almacenamiento en Canarias? Un poco la perspectiva que se pudiera hacer en un sistema insular como es ese y que es aplicable también a otros sistemas insulares, como mencionabas, en Latinoamérica, por ejemplo. Pues desde mi punto de vista, el cómo remunerarlo, tendríamos que encontrar una variable a la cual pudiéramos asociar ese modelo de almacenamiento o esa instalación de almacenamiento para poder hacerla rentable. Eso sería el cómo remunerarlo. Al final, lo que estamos viendo en Canarias es que los vertidos de eólica en determinados momentos son elevados y eso está provocando una creciente preocupación. Además de que en las propias islas, el mix está marcado por la importación de diésel o de heavy fuel oil, con lo cual tiene todo el sentido del mundo en un país en el que tratamos de impulsar la penetración de energías renovables y de hacer un mix lo más descarbonizado posible, el tratar de aprovechar ese recurso renovable que Canarias tiene exageradamente alto, tanto en sol como en viento, para poder facilitar esa penetración de almacenamiento. Y además una de las grandes cosas que tiene almacenamiento es que puede ser muy modular, de forma que no solo sirva o sea, lo estamos pensando como en asociarlo a una instalación concreta en un punto concreto, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Ahí se puede utilizar la red para ubicar instalaciones de almacenamiento de potencias moderadas o incluso pequeñas, dispersas a lo largo del sistema y que te ayuden a que puedas operar ese sistema de una manera más renovable y de una manera más fiable. Entonces, si logramos internalizar esos upsides, esos beneficios de los sistemas de almacenamiento y cuantificarlos, esa sería la manera óptima de remuneración. Claro. Luego, finalmente, ya para ir terminando, las preguntas sobre la tecnología, es decir, tecnología de almacenamiento. Por ejemplo, hay una pregunta que nos habla de los 3,5 gigavatios de bombeo que están en el PNIEC y dice, bueno, eso es factible en perspectiva 2030 de que en España se hagan esos 3,5 gigavatios de bombeo. Otra pregunta tiene que ver con realmente cuánto duran las baterías, es decir, sabemos cuánto duran realmente las baterías porque es un poco como era con los parques eólicos, con los aerogeneradores que al principio le daba una vida útil de 20 y ahora ya le estamos dando vidas útiles de 30. Entonces, si podéis un poco dar vuestra visión sobre estos dos aspectos.
Bueno, pues si te parece, empiezo yo por la parte, digamos, yo creo que la parte de los bombeos, bueno, voy a desconectar mi cámara porque veo que hay problemas, o eso me dice por lo menos. Te vemos y Digamos, o te sea, yo oímos creo bien, que Miguel. sí, vale. Sí, sí, Bueno, digamos prosigue. que yo creo que en España, desde luego, emplazamientos hay disponibles y luego también hay que pensar que al final las potencias de los bombeos, pues estamos hablando pues normalmente de varios cientos de megavatios, ¿no? O sea que realmente pues 3,5 gigavatios adicionales pues serían solo pues no sé, ¿no? 5 o 6 proyectos y yo creo que sí que sí que daría tiempo en ese horizonte. Y luego en cuanto a la vida útil de las baterías, pues normalmente digamos, las garantías que ofrecen los fabricantes, pues suele ser pues para 10 o 15 años, ¿no? Y bueno, pero mi opinión personal es que a medida que la tecnología, pues un poco como ha pasado en el vehículo eléctrico, ¿no? Como tú comentabas de la eólica, al principio solo se garantizaba unos kilómetros y ahora pues lo que se espera es que dure más la batería que el coche, ¿no? Y yo creo que con un dimensionamiento y una gestión adecuada, yo creo que desde luego sí que se pueden cumplir esos plazos. Y lo que Bueno, estábamos comentando antes, perdona, Jeki, un último apunte. Lo que estábamos comentando antes de otros sectores. El sector marítimo está pensando en impulsar barcos con hidrógeno, en impulsar barcos con baterías. Noruega me parece que para 2025 ha aprobado que toda su flota costera tiene que ser eléctrica de alguna manera. Entonces ahí estamos pensando en aplicaciones en las que se gestionan vidas. Y el sector marítimo tiene unos estándares muy estrictos y están pensando en utilizar baterías para el suministro, con lo cual yo creo que si mantenemos un rigor fuerte en la construcción, un rigor fuerte en la tecnología y en su desarrollo, lo que lograremos será un sector sólido en el cual se pueda invertir y del cual se pueda depender. Yo creo que estamos en ese camino. Vale, pues como no nos queda más tiempo, yo le voy pasando el control a Piluca, pero antes que nada quisiera daros las gracias por vuestra participación. Sé que hay muchas más preguntas, sentimos no haber podido poneros todas las preguntas, pero si os parece, os las mandamos y así si hay alguna que no haya quedado en el tintero, también podéis responder directamente al que la haya puesto. Sin más, bueno, pues os doy las gracias por parte de la asociación y las gracias también a todos los participantes por haber estado con nosotros esta tarde un ratito más y hemos aprendido seguramente todos mucho sobre el tema del almacenamiento, que todavía nos queda mucho por aprender. Y sin más, pues dejo la palabra a Piluca y espero veros y a vosotros, a Miguel y a Carlos y también al resto de participantes que estéis con nosotros en próximos webinars. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos, gracias, Miguel y Heiki, y sobre todo también gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado durante esta hora, que ha sido muy, muy interesante. Es un tema que ha despertado muchísimo interés y prueba de ello es el número de asistentes que hemos tenido en este webinar. Os animamos a que nos acompañéis en el siguiente webinar, que será el próximo jueves a la misma hora. Lo tenéis en vuestras pantallas y simplemente recordaros que vais a recibir un mail nuestro de la Asociación Empresarial Eólica con la presentación y con el link para que podáis ver si queréis consultar el vídeo porque se ha grabado íntegro, así como el resto de webinars que hemos ido realizando. Sentimos no haber podido responder a todas las preguntas, pero los ponentes las van a recibir y a lo mejor también os pueden responder. Sin más, muchísimas gracias a todos, cuidaros mucho y nos vemos el próximo jueves de 4 a 5. Gracias. Adiós. Un abrazo.